Bueno, entonces vamos empezando para que nos rinda el tiempo de la conferencia. Bienvenidos otra vez a Diálogos Críticos. Cada conferencia, como ustedes saben, tiene una dinámica distinta a partir de quién visita, de quién es él o la conferencista invitado. Hoy tenemos un conferencista que su práctica dentro del campo especializado tiene que ver con la curaduría de arte. Es Emilio Tarazona, un curador peruano, que nos está visitando porque se ganó el premio de residencia artística que otorga el distrito, creo que fue en 2011, ¿no es cierto? En 2011. 2011. Entonces está entre Lima y Bogotá por cuestiones de este premio de la residencia artística, de la residencia para curadores internacionales. Cuando conversando con Emilio para plantear la conferencia le pedí, empezamos a ver de qué podría ser la conferencia. Entonces Emilio me comentó que tiene una investigación y les voy a leer un parrafito de esa investigación de qué va, para que sepamos más o menos por dónde va esa conferencia. Y también le pedí una reseña profesional como para presentarlo en el internet cuando mandara el volante. Y lo que quería decirles es que en principio hay una conferencia que tiene que ver con el título es Biopolítica, Flujos y Arte Contemporáneo. Es el título de la conferencia por un curador cuyo pedigrí está ante ustedes. Ese es el primer texto, ¿no? Ese es el primer texto. Tenemos un curador que nació en 1975, es escritor, investigador, curador independiente, ha publicado diversos artículos y ensayos en periódicos, revistas, catálogos y libros. Voy a hacer el ejercicio de leer esto dentro de un protocolo convencional más o menos, ¿no? Para que entremos dentro de este texto. La poética visual de Jorge Yelson, autoeditado 2004, Accionismo en el Perú, Rastros y Fuentes para una primera cronología, ICPNA 2006, ha sido curador de las exposiciones Javier Salazar, Antes, Durante, Después, 77-2006, Galería Efímero, Orígenes del Neo, Objetualismo en el Perú, Ambientaciones, Happenings, Arte Conceptual, 65-75, Under Conditions of Political Repression, 60-80, South America, Europe, Die Chronologie der Teresa Burga. Esto es en alemán, ¿no? Berich, Diagramme, Intervalle y no, 29, 9, Berich, Diagramme, Intervalle, ambas en W. Kunstverein, Stuttgart, 2009-2011. En 2011 ganó el concurso de la residencia para un curador internacional de la Fundación Gilberto Elzate Avendaño. No es de la fundación, es del distrito, pero la fundación estaba en ese momento administrando esas becas. Prepara una exposición sobre el arte colombiano a realizarse en Lima en marzo de 2013, ensayos suyos recientes, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpen que quiera abreviarlo ahí. Lo que quise hacer ahí era una especie de protocolo típico, ¿no es cierto? Entonces tenemos un curador que se nos presenta de una manera ortodoxa y está estableciendo un territorio a partir de, como les decía, un pedigrí que se presenta, ¿no es cierto? Después, la charla... Para que no saquen pulgas. Sí. La charla se presenta así. Acá tengo también escrito si quieres. Perfecto. Esos son los dos párrafos que te mandé. Gracias. Son los dos párrafos. Entonces, vamos a ver qué nos queda de esta lectura, ¿no? Atención a qué nos queda. Un debate sobre la fermentación, biopolítica, flujos y arte contemporáneo. Un debate en torno a la fermentación nos da otra vía de entrada para el nacimiento de la biopolítica, que complementa la de los estudios del liberalismo planteados por Foucault en los años 70, antes y entre paréntesis, de que Louis Pasteur escribiera su memoir sobre la fermentación Appelée lactique en la segunda mitad del siglo XIX. Este fenómeno es ya un problema medular para la filosofía natural y un enclave crucial que permitía y permite aún en escritos de alquimistas como científicos modernos aludir correlativamente al fenómeno mismo de la vida, particularmente humana, de su origen oscuro, así como de las causas de la enfermedad y muerte. Y hay otro párrafo, ¿verdad? Entonces nos está hablando de Foucault, Pasteur, fermentación,
Por eso se hizo un volante en el que parecía medio dialogando, en un tete-a-tete con Louis Pasteur. Otro formato ortodoxo de presentación de conferencia. ¿Sí? Entonces, ese es el primer texto. Emilio nos vamos a tener el privilegio de que nos da una conferencia sobre esos temas, partiendo del debate sobre fermentación. Y hay el otro texto que está por abajo, que también nos interesa de una manera pragmática, y la gente que está en artes, siéntese por favor muy invitada a intervenir cuando quiera. El subtexto es que es un curador que se ganó una beca de residencia artística aquí para curar gente del contexto nuestro. Entonces vamos a ver si podemos vincular la conferencia con el hecho de que Emilio está aquí buscando y viendo el trabajo de una gente, y va a llevar una gente a exponer en Lima, y no estoy seguro si va a traer gente a exponer acá. No. Es otro proyecto. Ese es otro proyecto. Pero está en mente, está en mente. ¿Vas a poner culpable? ¿Ah? ¿Vas a poner culpable? No, Les Culpables es un sitio bueno, que no funciona continuamente ahora, pero que es muy pequeño para una muestra como la que en todo caso he planteado, ¿no? Se va a hacer en la Municipalidad de Lima, que tiene una sala que se llama la Galería Pancho Fierro, que queda en la misma sede de la municipalidad, que es la Plaza de Armas, ¿no? Entonces es un lugar hipercéntrico. Bien, entonces ya con esta introducción estemos pendientes de ver cómo vinculamos la conferencia con el subtexto de lo que está haciendo aquí nuestro invitado. Y siéntanse libres, por favor, de tratar cualquier pregunta con respecto a esa tarea de Emilio. Bueno, como me dijo Andrés, que me comentó un poco cuál era la dinámica de las clases, de estas reuniones, entiendo que primero era una idea un poco de presentarme a mí mismo, tratar de que entiendan un poco quizás cuáles han sido mis actividades en los últimos años, ¿no? En qué he malgastado mi vida, digamos, y para un poco después explicarles cómo llegué a parar aquí, en este tema que creo yo que es la investigación que he realizado, que está más desconectada con lo que puede ser el arte contemporáneo, que ha sido de alguna manera mi punto de investigación y estudio durante los últimos 6-7 años que me dedico a esto. Entonces, bueno, yo soy crítico de arte, investigador y curador. Empecé a estudiar artes visuales, así como ustedes, en la Escuela de Arte en la Facultad de Arte de la Universidad Católica, en Lima. Entonces pasé 7 largos años en la universidad, lo cual es monstruoso, ¿no? No sé cuántos años son de la carrera de arte aquí. En Lima eran 6, pero yo hice solamente 4. Lo que pasa es que el resto de los otros 3 años, muy disconforme con la formación académica de la escuela, empecé a saltar a otras facultades de la universidad, tratando de pasarme, digamos, de carrera a otro lado, en literatura, historia, antropología, ¿no? Sumamente disperso, más bien llevando 2 cursos en una facultad, 2 cursos en otra, ¿no? Y no haciendo en realidad ningún programa, ni terminando el que había empezado de arte, que en realidad estaba en la especialidad de escultura, ni tampoco realmente introduciéndome en otra especialidad formalmente, ¿no? Aunque la que más me llamaba la atención era antropología. Finalmente decidí que había gastado ya demasiado tiempo y demasiado dinero en la universidad y me retiré pasados esos 7 años. Entonces, a partir de entonces empecé a dedicarme básicamente a la escritura. Ya estaba motivado por las artes visuales, pero desde un punto de vista de observador. Alguna vez habré hecho alguna exposición colectiva en donde habré colocado una escultura, ¿no? Pero eso habría sido antes incluso de retirarme de la universidad. Después de entonces empecé a escribir en los periódicos, en algunos periódicos de provincias, después de Lima. Y después haciendo curadurías y escribiendo en catálogos, ¿no? Es una actividad, digamos, de crítico, de formación autodidacta, se puede decir. Que era, yo creo que es aún todavía el canon mayoritario de la actividad, digamos, reflexiva en torno a las artes visuales en el Perú. Digamos, habrán de 10 o 15 críticos, investigadores en actividad, habrán 4 con formación preparados para historia del arte o para la crítica de arte en términos profesionales. Menos aún para la curaduría.
Entonces, ese es el escenario, digamos, en la escena de las artes visuales en el Perú. Las principales exposiciones que yo organicé eran en torno, digamos, a investigaciones muy concretas que tenían que ver con el no objetualismo, con el arte conceptual o los inicios del arte conceptual en los 60, 70 en Lima, que se vinculó rápidamente con investigaciones de otros colegas en diferentes partes, particularmente en América Latina, pero no solamente en América Latina, con los cuales formamos a partir del 2007 la Red de Conceptualismos del Sur, ¿no? Digamos que hay varios proyectos que he desarrollado dentro de la Red de Conceptualismos del Sur, incluyendo la muestra que inaugura el próximo octubre en el Museo de Arte Reina Sofía, que se llama Perder la forma humana, una imagen sísmica del arte latinoamericano de los años 80, y que inaugura el 25 de octubre. Ese es uno de los trabajos, digamos, quizás más ambiciosos que se han organizado con la red en términos curatoriales. Pero individualmente, por ejemplo, otros artistas con los que he trabajado son de la generación de los 60, 70, particularmente Jorge Eyerson, que es un gran poeta, que creo que una de las antologías más interesantes se le ha publicado aquí en Bogotá, editorial Norma, en el año 88, deben buscarle, es un poeta extraordinario, y artista visual también, y Teresa Burga, que es esta exposición que se hizo en Alemania el año pasado. Bueno, entonces, cuando empecé a estudiar mi maestría en España, en Barcelona, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que ya terminé el año pasado, digamos, la plataforma de estudios del PEI, del Programa de Estudios Independientes, es sumamente abierta, bastante flexible, y creo que el corazón del interés de los profesores del programa, de los organizadores del programa, es brindar herramientas teóricas para una especie de pensamiento crítico en base a la cultura o dirigido hacia la cultura, no enteramente ni exclusivamente hacia las artes visuales ni hacia la museología, que es inicialmente un poco el patrón que estaba anunciado en el programa en internet. Me pareció más interesante el desarrollo que tuvo esos 2 años, porque permitía lecturas muy tangenciales, unas lecturas que no estaban exactamente vinculadas al arte. Creo que en 4 o 5 clases habremos tocado temas directamente vinculados con el arte contemporáneo. Todo lo demás estaba como flotando alrededor, ¿no? Armando una especie de armazón de diferentes cuerpos teóricos que se puede decir, digamos, el feminismo, la teoría postcolonial, la política, ¿no? Toda una serie de ejes que trataban justamente de enfocar un problema cultural mucho más amplio que la esfera de las artes visuales en concreto. Durante ese periodo propusieron abiertamente a los estudiantes del programa hacer un trabajo de investigación, ¿no? Y esto quizás es lo que yo puedo ver que ha sido el resultado de ese trabajo de investigación. No me fue muy fácil ni siquiera plantearlo porque, en principio, y eso creo que se va a ver desde el inicio cuando les presente esta parte de esquema que hice, el problema que tuve es que no podía plantearlo desde ninguna esfera de interés específico o exclusiva. De hecho, un debate sobre la fermentación es un fragmento de un ensayo largo que todavía estoy escribiendo y que, por tanto, yo creo que está en proceso de cristalización. Está en proceso de cristalización o, digamos, fermentación, diría justamente. En proceso de fermentación quiere decir que está en proceso de cambio, en proceso de transformación. Y es la primera vez que hablo abiertamente de este tema. Hace unos meses, cuando vine a la residencia, organicé un laboratorio en Plataforma Bogotá. Algunas de las personas que están aquí estuvieron en ese laboratorio. Y ahí, por primera vez, lo que hice fue soltar lengua sobre este tema de investigación de manera un poco, se puede decir, caótica o un poco desordenada, y creo que eso me ayudó mucho más a mí, o tanto a mí como a los participantes en este laboratorio, y de allí sale esto que más o menos me parece que es la forma ordenada que puede tomar una parte del ensayo que escribo. Entonces, les trato de explicar un poco por qué el tema primero, pero antes tengo una especie de esquema que me permitía a mí explicar. Se hace como... Okay. Ya, digamos, primero eso es como una especie de
de juego para plantear y ordenarme a mí mismo una serie de áreas de interés, de temas de interés que me han convocado, yo diría, al margen del arte contemporáneo, ya no solamente al lado del arte contemporáneo, sino casi al margen del arte contemporáneo, pero que muchos de estos áreas de interés o temas o esferas temáticas pueden ser fácilmente vinculadas con la práctica artística. Una de ellas, por ejemplo, uno de los temas que me ha interesado en los últimos meses es la bacteriología. Está enormemente vinculado con el tema de la fermentación. De hecho, prácticamente el debate que voy a comentar en torno a la fermentación que ocurrió en el siglo XIX es el punto de partida, diríamos, el punto de nacimiento de la bacteriología como una rama de la microbiología, ¿no? Aparece en todo caso la bacteriología en un momento específico, ¿no? Aunque dicen que las bacterias estaban mucho antes, ¿no? Pero como ciencia de estudio, digamos, aparece allí. Otra de las áreas de interés, digamos, que estaba explorando durante estos años ha sido la industria farmacéutica. El nacimiento de la industria farmacéutica también es un fenómeno del siglo XIX. O sea, parece que yo estaba un poco pensando en esa época, en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, por supuesto, toda esta tiene antecedentes, ¿no? Pero, digamos, concretamente, por algunos puntos muy claves, la industria farmacéutica empieza en el siglo XIX. Otro tema un poco que estaba en el aire, en un tema de investigación, de indagación, que ya tiene varios textos y bastante bibliografía, son los fluidos corporales. El tema de los fluidos corporales. Otra de estas áreas de investigación, que parecen todas autónomas, podemos pensar en esto, en estas áreas de investigación como si fueran, pues, así es como los he diseñado en este formato, como si fueran esferas o cuerpos celestes dentro de una constelación en la cual uno entra, ¿no? E intenta tratar de establecer relaciones entre estos puntos, ¿no? Entonces, otro de los temas vinculado enormemente a los fluidos corporales es el tema mismo del cuerpo, ¿no? Que para mí se relaciona con investigaciones previas que he hecho en torno a la performance en el Perú. Otro tema y otra área de interés es la industria alimentaria, otro fenómeno clave del siglo XIX, casi en paralelo a la industria farmacéutica. Otro tema que parece, digamos, formar parte de un tema absolutamente diferente es los regímenes totalitarios. Cómo funcionan, digamos, las dictaduras oficiales y no oficiales, ¿no? No solamente en América Latina, sino en Europa del Este, pensado también en regímenes africanos e incluso europeos y norteamericanos. El nuevo capitalismo transnacional es también un régimen totalitario, ¿no? Otro tema de interés para mí es la biopolítica, que es un concepto que está en el subtítulo de esta charla y que voy a desarrollar más adelante, ¿no? para que un poco entendamos de qué se trata, porque me parece que es un concepto clave para pensar el siglo XX y que está enormemente vinculado con los regímenes totalitarios. Otro tema es el concepto de inmunidad y comunidad, como conceptos antagónicos, como conceptos diferentes, diferenciados inclusive etimológicamente. Pensemos la inmunidad como el absoluto contrario de la comunidad. Mientras que la comunidad implica, digamos, la apertura de los lazos, la inmunidad implica esa especie de repliegue del cuerpo sobre sí mismo, ¿no? Para lograr esa especie de impermeabilidad, ¿no? Que está vinculada con la inmunología, ¿no? Otra es el arte contemporáneo, aquí parece enormemente aislado ahí en esta constelación. Y otro podría ser los flujos migratorios, ¿okay? Que yo vincularía incluso a los fluidos corporales, trataré de hacerlo en esta charla. Entonces, esto, cuando yo lo presentaba, incluso verbalmente, sin este esquema que parece más bonito, recibido por mis tutores del programa, era una cosa que no pertenecía a un proyecto de investigación de ninguna manera. Parecían 5 o 8 proyectos de investigación paralelos y no era posible, digamos, enfocar, ¿no? Un tema específico que pudiera desarrollarse en el tiempo que
daba el programa de estudios. Y bueno, tenían totalmente razón. Se me desbordó el tiempo, definitivamente no hubo nadie dedicado a presentar finalmente un proyecto de investigación concretamente en texto, y el proyecto para mí ha continuado avanzando. Yo añadiría un par de esferas más recientes, pero no las incluí aquí ahorita porque las voy a comentar dentro de la charla. Entonces, mi tema era cómo entrar dentro de esta constelación estableciendo puntos de nucleamiento, como si fueran, digamos, una persona que se introduce en una nebulosa y que empieza a entender después cómo se ordena la estructura de esto, ¿no? ¿Qué cosa orbita alrededor de qué? ¿Cuáles son las trayectorias de cada elemento? ¿Cuáles son los centros de nucleamiento de las cosas, ¿no? Entonces empecemos a establecer como relaciones un poco arbitrarias y un poco evidentes entre estos elementos. Saco el cuerpo de aquí y lo incluyo, por ejemplo, por acá, porque de este modo está estableciendo una relación más o menos jerárquica entre cuerpo y fluidos corporales, ¿no? Que es esta. Otra cosa de las relaciones en que son fáciles de encontrar es la relación entre bacteriología e industria farmacéutica, es evidente. Casi el inicio, el nacimiento de la bacteriología produce la industria farmacéutica como un fenómeno inmediato. La industria farmacéutica está directamente involucrada con el cuerpo, ¿no? Produce el cuerpo a partir de su creación por las medicinas que produce para, digamos, acomodar el cuerpo, para inmunizarlo de alguna manera. Entre los regímenes totalitarios y la biopolítica establecía una relación así, digamos, en donde la biopolítica era una especie de satélite, un brazo de los regímenes totalitarios, ¿no? Y ese es un poco el concepto que voy a desarrollar un poquito después. Desaparecía de aquí esta esfera para colocarla más arriba. La industria alimentaria, ¿por qué? Porque la industria alimentaria es también un elemento que modela el cuerpo a partir del siglo XIX. Las cosas que ingerimos han transformado el cuerpo del mismo modo que la industria farmacéutica ha transformado y ha construido el cuerpo a partir de su fundación. Y luego esta relación en la que yo creo que Pasteur tiene mucho que ver, que es la relación entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria, ¿no? Y de eso es otro de los puntos en los que vamos a centrar la charla de ahora, en esa relación entre ambas industrias que son de algún modo los últimos momentos de la revolución industrial. Si pensamos la revolución industrial que inició, digamos, en el 17 con la máquina de vapor, tenemos una serie de cadenas de descubrimientos, ¿no? Tecnológicos que tienen que ver con las comunicaciones y con una serie de otros inventos, pero la industria farmacéutica y la industria alimentaria vienen a aparecer al final, pero sin embargo me parecen quizás diría yo más decisivas en el siglo XX que todas las anteriores. De hecho son las industrias más poderosas también, de las más poderosas. Y luego esta cosa que amarra un poco todo, ¿no? Que es la biopolítica en directa relación con el control del cuerpo a través de determinados elementos como la industria alimentaria, la industria farmacéutica y los flujos migratorios. Y creo que aquí sí podría hablarles un poco de lo que es la biopolítica. La biopolítica se puede definir como el inicio de la sociedad moderna en la que en lugar de, en la época digamos, de las monarquías, ¿no? Lo que Foucault llama los regímenes totalitarios tanatopolíticos, lo que hacían los reyes, por ejemplo, era básicamente ser dueños de tu vida. La vida era como que la vida de los súbditos era una propiedad de alguna manera del rey. Entonces el rey de alguna manera lo que hacía era hacer morir, porque tu vida estaba en sus manos, o dejarte vivir. Y esa fórmula, digamos, esquematizada, se transforma por completo en la modernidad. La modernidad se encarga de fomentar la vida, de propiciarla, de alguna manera productivizarla. Entonces, lo que trata la modernidad es de dejarte morir, ¿no?
pero hacerte vivir, o sea, darte las condiciones para vivir y de alguna manera productivizar la vida dentro de un sistema moderno en donde, por supuesto, Foucault lo dice, el liberalismo juega un papel importante, una forma de organización económica tiene un papel importante. Se hace vivir en función, o se fomenta la vida en función de la integración del sujeto dentro de un aparato económico liberal, ¿no? Entonces, amarrado a esta idea del liberalismo que tiene Foucault, la biopolítica también tiene otros elementos que son muy importantes y determinantes en el siglo XX, que son la industria alimentaria, que también está, digamos, propiciando la vida, la industria farmacéutica, que también la está protegiendo, y los fluidos migratorios, que es lo que yo pienso que es una parte de la biopolítica, porque la biopolítica está enormemente concentrada en la población como problema. Ya el problema no es el individuo, sino la población entera de una nación. Entonces la va a ver como un producto, digamos, de estadísticas para fomentar. De qué manera nos preocupamos en organizar los nacimientos, para que haya menos mortalidad, y todas esas cosas implican también una gestión de la migración, de los flujos de salida y entrada dentro del Estado-nación moderno. Y Estados-naciones europeos, así como lo pensaba Foucault, pero traspasado también el concepto de Estados-nación en todas partes después. Luego, evidentemente, una relación directa con el cuerpo y el arte contemporáneo, sobre todo en los últimos, 50 años, ¿no? A partir de los años 60, puntualmente podemos pensar en el arte-acción, en la performance, pero en otra serie de experiencias que también están enormemente vinculadas con el cuerpo. La bacteriología, vinculada también con la idea de inmunidad y comunidad, porque la bacteriología, al generar la industria farmacéutica, lo que crea también es el concepto de inmunidad como una cosa, digamos, buscada durante el siglo XX, para proteger precisamente al cuerpo de las bacterias y los microorganismos que podrían venir a atacarla. Y esta idea, de alguna manera, vinculada con los flujos migratorios, porque el concepto de fluido migratorio, el concepto de control de las fronteras, implica marcar los límites de lo que es una comunidad, ¿no? Y en esos límites que nunca son estables, que siempre son porosos, ¿no? Que no están nítidamente definidos, es donde la comunidad se debate todo el tiempo, ¿no? En replantearse, ¿no? Y a mí me parece que hay un empalme curioso entre ese núcleo problemático de inmunidad y comunidad, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Que ya parece un esquema más o menos comprensible, empieza a amarrar lo que eran, digamos, esferas de interés aparentemente independientes, pero cada una de estas esferas tuvo su propio desarrollo en su momento. Entonces era un poco caótico tratar de entender cómo me interesaba una cosa y la otra y qué cosa quería investigar. Entonces lo que terminé armando de alguna manera es una manera de pensar ciertos problemas. Entonces, de todo esto, ¿no? Que no es, digamos, la receta tampoco para mí, porque podríamos volver a este principio en donde se pueden establecer nuevas relaciones entre las cosas. Yo voy a tomar algunos elementos para desarrollar el tema de ahora, ¿no? Puntualmente, la relación entre industria alimentaria e industria farmacéutica, ¿no? En donde creo que el personaje de enclave entre ambos áreas de interés es Louis Pasteur, ¿no? Y lo otro es vincularlo al arte contemporáneo y a un elemento que yo creo vinculado muy cercanamente a la bacteriología, como es la fermentación. A ver, entonces, como que esta frase de Isaac Newton, la pongo ahí un poco en el aire, tiene que ver un poco con algunas ideas que voy a empezar a conversar ahorita. Se las traduzco más o menos así. La naturaleza parece encantada con las transmutaciones, dice Newton. El agua, que es una sal muy fluida e insabora, cambia por el calor en vapor, que es una suerte de aire, y por frío en hielo, que es una dura, traslúcida, quebradiza y fundible piedra, o piedra que se puede fundir. Y esta piedra se vuelve agua por el calor y el vapor se vuelve agua por el frío. La tierra por el calor deviene en fuego y por el frío regresa a ser tierra.
los cuerpos densos por la fermentación enrarecen en muchos tipos de aire, y este aire por la fermentación y algunas veces sin ella regresa a volverse cuerpos densos. Lo que narra aquí un poco Newton es algo así como el proceso conocido de la transformación del agua, ¿no? Y los ciclos del agua, pero también lo que demuestra, que es uno de los escritos últimos, me parece, de Newton, es su interés por esas transmutaciones. Tiene otros textos muy poéticos en donde habla justamente de esas transformaciones al interior de la Tierra en los inicios de la creación, digamos, de las materias, ¿no? Para él, por ejemplo, la fermentación era un fenómeno de la filosofía natural tan importante como otros tres: la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Por ejemplo, la fermentación estaba, digamos, en el mismo nivel de importancia. De la gravedad, por supuesto, él da la ley universal, ¿no?, en sus libros sobre los principios universales de la filosofía natural. Entonces, lo que a mí me interesaba un poco para plantear un concepto más o menos genérico de fermentación es, independientemente, digamos, a que sepamos que es la fórmula por la cual se puede producir, digamos, pan, cerveza o vino, es que si, a pesar de que esas formas de producción de alimentos fueron conocidas desde el Neolítico, digamos, el razonamiento científico que hace que ese proceso sea absolutamente regulado y absolutamente calculado ocurre en el siglo XIX. O sea, pasa de un conocimiento empírico a una cosa que puede ser manejada por la ciencia en el siglo XIX. Y, digamos, las cosas que he estado revisando en torno a los debates de la fermentación revelan una serie de ideas que por transposición parecen estar debatiendo cosas mucho más importantes que ese fenómeno específico. Por ejemplo, los alquimistas consideraban que la fermentación era una clave para entender la transformación de la materia en general. La transformación de la materia para ellos los llevaba justamente a esas ideas sobre, digamos, la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no?, que supuestamente habría que transformar todas las materias en oro. O sea, ellos tendrían que empezar a entender tanto las causas como las consecuencias de la fermentación, que es un proceso bioquímico y que, trasladado, digamos, a la materia inerte, podría ser un proceso químico absolutamente manejable para ellos. Entonces, todavía la fermentación era un fenómeno oscuro, hay mucha teología en el medioevo explicando este proceso, y totalmente apartado ya de la cosa mística, teológica de los alquimistas, los primeros científicos empiezan a debatirla de manera un poco más seria, digamos, en el sentido de que con la intención de entenderla de manera científica. Y se crea una serie de teorías, como la teoría corpuscular y otras más, de qué está compuesta la materia orgánica y otras cosas. Pero en todo caso, podríamos definir la fermentación como un proceso bioquímico. Entonces, normalmente lo que se hace en la industria alimentaria es transformar una serie de azúcares en ácido carbónico o alcohol, ¿no? Pero existen formas de fermentación en otras partes que no están vinculadas directamente con la industria alimentaria, por ejemplo, como los jugos gástricos. O sea, los procesos de fermentación al interior del cuerpo que transforman los alimentos en nutrientes, ¿no? De hecho, se descubren dos enzimas puntuales que son las que actúan en este proceso en el siglo XX. No es un tema del siglo XIX, pero se sabía que hay un proceso similar a la fermentación de los vinos y la cerveza al interior del cuerpo, ¿no? Y más aún era llevado a otros terrenos, en donde, por ejemplo,
hay una serie de debates de la fermentación que acercan el tema a un problema que tiene que ver con la vida misma, porque fenómenos parecidos a la fermentación se producen en las frutas que se dejan a la intemperie y se empiezan a podrir. Entonces la putrefacción era un fenómeno que estaba de alguna manera vinculado a la fermentación, y esa transformación de la materia, ¿no?, que tenía que ver con la idea de la fermentación que los alquimistas daban, está enormemente vinculado en términos filosóficos, ahora uno podría decir, con la pérdida de identidad, ¿no? ¿Qué es la transformación de la materia sino, digamos, elementos que actúan como catalizadores de fenómenos absolutamente físicos? ¿Saben lo que es un catalizador? Un catalizador es una especie de elemento químico que acelera el proceso de gelado de algunas cosas, como la resina, por ejemplo. Cuando los escultores trabajan con resina, yo que he sido escultor lo sé, hay una especie de peróxido que después de mezclar dos elementos de la resina que se va congelando y gelando, echas una especie de peróxido, que son unas gotas que hacen que ese proceso de solidificación sea mucho más rápido. Un catalizador es un elemento que entra dentro de otros que ya están interactuando entre sí para acelerar procesos de transformación de la materia, ¿no?, que ya están un poco, se puede decir, potencialmente allí. ¿Okay? Entonces el fermento era como el catalizador, de alguna manera, de un proceso bioquímico, ¿no? El fermento, la levadura, el moho, la bacteria, ¿no?, son fermentos que son capaces de acelerar o producir estos fenómenos de transformación de la materia. Uno podría decir casi teológicamente transustanciación, o como lo hace Newton más científicamente, ¿no?, transmutación, ¿no? Es un fenómeno de transmutación, de transformación de la materia de una manera, digamos, natural, entre comillas, ¿no? Y por tanto, el hecho de que las frutas se pudran también es un fenómeno muy parecido, muy vinculado a la fermentación, que es la putrefacción. Y por tanto el tema estaba asociado, era muy análogo al pensamiento en torno a la vida, a lo que era la vida, a qué producía la muerte y a qué producía la enfermedad. No sé si me siguen esto, pero de hecho que habían básicamente dos opiniones muy generalizadas en el siglo XIX, que era qué cosa producía la muerte. Por un lado era el colapso de las células en el cuerpo de manera espontánea, y por otro lado era la teoría de que determinados elementos como catalizadores o fermentos interactúan con el cuerpo para producir, digamos, el colapso, ¿no?, la desintegración de los tejidos y de las células. Entonces el problema de la fermentación se trasladaba, era análogo a un problema en torno a las condiciones de la vida, a las transformaciones, a las transmutaciones de los cuerpos, y de los cuerpos físicos, vegetales, animales, minerales, ¿no? Y por tanto también el hombre se sentía absolutamente involucrado con eso. Entonces este debate, que parece absolutamente científico, que parece especular acerca de cómo hacemos que la producción de vinos en Francia sea, pues, más duradera y que pueda exportarse, tenía como trasfondo, y a veces muy bien intuido por algunos biólogos, físicos y químicos del siglo XIX, que se podía estar hablando de algo mucho más complejo, de algo mucho más importante, ¿no?, que la producción alimentaria de Francia o de otros lados de Europa. Entonces se estaba hablando de otro tema también. Entonces antes también era como que la confesión de parte, ¿no? Si bien he estado revisando varios textos sobre biología, sobre química o sobre, no sé qué dice, creo que coloqué algo. ¿Ah, sí? Bueno, acá la computadora todavía funciona. Entonces les explico que no he estado revisando, digamos, algunos textos que pueden ser para mí enormemente especializados. No soy químico, no soy físico, no soy biólogo. Hay unos aspectos de la fermentación que yo no entiendo. Hay varios tipos de fermentación que tienen que ver con ácidos urídicos y ácidos carbónicos, etc. Tampoco soy un observador de microscopio. Me encantaría, es una parte del trabajo que creo que me toca hacer. Pero lo que sí puedo decir es que, digamos, todas estas lecturas que he ido haciendo sobre biología y sobre
bacteriología o microbiología, tiene que ver con metáforas. He extraído una serie de metáforas y también he tenido, digamos, un aprendizaje un poco esforzado a tratar de entender ciertos procesos, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es botarles un poco en bruto, ¿no? Una serie de conceptos muy genéricos que tienen una serie de complejidades detrás, ¿no? Pero así creo que es la forma de creer que se puede más o menos comunicar mejor. Entonces, ese es el punto con la fermentación. Yo pasaría, por ejemplo, ahorita a hablar de el debate mismo, ¿no? En qué consistía y cuáles son un poco las características de esto, ¿no? Ahí he empezado justamente a mostrarles el tema de Luis Pasteur, pero nos quedamos sin proyector, pero lo que puedo hacer es mostrarles la computadora. A ver si lo resuelve. ¿Sí? Y te voy a traer. Yo también estoy trayendo una botella de agua también. Ya, les voy a hablar un poco de Luis Pasteur así antes de que hayan, no sé si han visto su foto, aquí está su foto, creo que se puede ver a distancia, si no, pero bueno, Perdón, mejor no yo muevo también nada. te quería acordar que a las 12:55 tenemos que terminar. ¿Cuánto tiempo voy? Falta, hay 35 minutos, Ok. 30 minutos más. Ya, perfecto. Bueno, entonces Luis Pasteur es un químico francés. Bueno, es curioso, yo cuando empecé a leer algunas biografías de él, o sea, hay alguna que empezaba diciendo que no había ninguna calle o avenida en Francia, o sea, ningún pueblito que no tuviera una calle o avenida con el nombre de Luis Pasteur. Entonces en Google Maps, ustedes ponen Luis Pasteur en Google Maps y van a aparecer un montón de puntitos en toda Francia, ¿no? Porque es uno de los nombres más recurrentes en las vías de comunicación y de hecho que puede ser de repente el francés más importante del siglo XIX, ¿no? Para sus aportes a la historia de la medicina y sobre todo ese capítulo que inaugura que es la historia de la bacteriología, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención es como su paso, ¿no? Él empieza a estudiar una serie de temas que tienen que ver con los cristales. Evidentemente había un interés muy fuerte por descubrir cuál era el origen de las enfermedades, ¿no? Que es lo que lo motiva después a ver, digamos, a los últimos años de su vida, unas décadas antes de que muera, lo que es la primera vacuna contra la rabia, ¿no? O contra el cólera. Pero lo que me interesa a mí es la parte en donde esas primeras vacunas contra la rabia o el cólera se vinculan con, primero, la fermentación, que son estudios que él hace a partir de los años 50. Digamos que ese texto, que es el texto famoso, digamos, que inicia toda una serie de investigaciones posteriores que él tiene, se llama Memoria sobre la fermentación denominada láctica y es publicado en los años 1857, ¿no? Y a partir de ahí, este científico lo que hace es interesarse por los procesos de fermentación alcohólica, que tienen que ver directamente con la producción de vinos. Sus auspicios directos están en Napoleón III, ¿no? Que es la autoridad más, digamos, más alta del imperio francés entonces, y le encarga a Pasteur averiguar las causas de que los vinos en la región vinícola de Francia, son varias, pero una región sumamente importante, estén malográndose rápidamente en un momento determinado y que no podían llegar a ser exportados, no podían llegar a desplazarse más allá de lugares donde se producían. Entonces, Pasteur interrumpe sus estudios sobre las enfermedades para ir a esta zona y empezar a investigar como científico las causas de la fermentación alcohólica en los vinos. Lo hace también con las cervezas. O sea, estaba más interesado en la cerveza y en el vino que en la leche, en realidad. O sea, la pasteurización es una cosa que está tan vinculada con la producción industrial de lácteos, pero su enfoque de investigador va en torno a los vinos y la cerveza y la producción en Francia. Entonces, qué lástima que no tenemos las imágenes, porque quería mostrarle algunas cosas de ahí. Una de las cosas que me llama la atención en el texto que escribe sobre lo que él llama Estudios sobre el vino, es un libro que publica en los años 70 del siglo XIX, es... Hola. ¿Qué tal? Es la forma en que él denomina, por ejemplo, él decía, los vinos se pueden malograr
de diferentes maneras. Uno pueden adquirir como características venenosas, otro puede ser la adquisición de que se vuelven aceitosos, otras que se vuelvan ácidos y otras que se vuelvan grasosos. Pero a todas estas 4 transformaciones del vino que lo malogran, que lo deterioran, les llamaba enfermedades del vino. Literalmente, les maladies, decía, les maladies de vin, o sea, las enfermedades del vino. Y trataba de estudiarlas como enfermedades. El microscopio, por supuesto, fue de suma utilidad, ¿no? Pero lo que descubre son las levaduras y los fermentos que producen esa transformación, que la aceleran, que la llevan más allá del límite esperable, ¿no? Porque la fermentación en la cerveza y el vino es supuestamente parte del proceso, pero la aceleración de este proceso por otras causas, ¿no? El exceso de fermentos u otras causas, el aire que corre, bacterias que entran, etcétera, producían una serie de enfermedades al vino que él después de alguna manera resuelve con el proceso de pasteurización. ¿Okay? Entonces, lo que es interesante es cómo Pasteur después de eso traslada de alguna manera estas ideas al cuerpo mismo. O sea, si son determinadas levaduras, bacterias, las que producen la fermentación alcohólica o láctica, ¿no? Es lo mismo que debe producir las enfermedades, les maladies, ¿no? En los cuerpos. Entonces se aboca totalmente a partir de esta teoría a ver cuáles son las causas de las enfermedades que atacaban al hombre, ¿no? Y estos son los primeros descubrimientos que él hace, justamente aislando determinadas bacterias que producen, por ejemplo, la tuberculosis bovina o tal otra cosa, y demostrando, vamos a usar ese término entre comillas, cómo estos elementos, digamos, presentados oficialmente, ¿no?, a la comunidad científica internacional eran las únicas causas que producían determinada enfermedad. Entonces, la ecuación es muy bien aprovechada por la industria farmacéutica recién naciente. ¿Por qué? Porque se trataba de que entonces la enfermedad era una cosa, por supuesto, que no era una intuición de Pasteur, ¿no? Porque en el siglo XV o mucho antes era muy fácil notar que las enfermedades se transmitían por contagio. Y que una persona enferma de pronto tenías al costado otras personas enfermas. Entonces habían teorías que explicaban esto, que decían que eran pequeños bichitos que estaban en los ojos, en la saliva, en las mucosas, etcétera, y se transferían por el aire o por el contacto físico. ¿Por qué? Por simple observación, ¿no? Esta persona está enferma y ahora 2 que han estado cerca están enfermas, etcétera. Y por esas razones en Italia se aislaba a las personas enfermas por 40 días, lo que llamaban cuarentena, ¿no? Si en 40 días entonces estaba aislado y se recuperaba, entonces ya podía integrarse nuevamente a la gente. Era como una especie de, ¿no?, subconducto, de paso, de integración social, ¿no? Entonces, este aislamiento de algunas bacterias presentado por Pasteur como origen de determinadas enfermedades es aprovechado por la industria farmacéutica. ¿En qué sentido? En el sentido en que identificar una bacteria era como identificar un individuo. Quiere decir que era como tomar una foto de frente y de perfil, ponerle un nombre, de preferencia en latín, ¿no? Y a partir de eso identificar que este individuo o este personaje es capaz de producir tal cosa en el cuerpo. Entonces, la respuesta de la industria farmacéutica es: nosotros podemos producir tal otra cosa para contener, para limitar, para eliminar, ¿no?, a este sujeto, llámese bacteria, que es una pequeña comunidad. Pero lo que me parece así como lo alucinante y lo formidable, lo que todo el mundo empieza, digamos, de la comunidad científica internacional a aceptar como una verdad irrebatible post-pasteuriana, es lo que había hecho Pasteur era increíble, era un aporte impresionante. Era como decir que la humanidad había luchado durante miles y miles de años contra un ejército invisible de elementos que flotaban en el aire, y había perdido siempre esa batalla porque las enfermedades lo habían vencido. Las pestes, ¿no?, las pandemias, en esa época solamente endémicas, o estas plagas, lo que habían hecho era vencer a la humanidad, porque la humanidad no podía darse cuenta de quién eran, de dónde estaban,
pero Pasteur brindó, digamos, la posibilidad, por eso es que es tan importante, digamos, para la ciencia del siglo XIX, y por tanto es un personaje tan importante para la historia del siglo XX. Por primera vez, digamos, agarró a dos de estos individuos y los puso delante de la ciencia diciendo, ellos son, ¿no?, miembros de este ejército invisible que ha estado venciendo a la humanidad por milenios. Entonces, la transformación es radical, ¿no? Una vez que se sabe que son microorganismos lo que producen las enfermedades, la tarea es identificarlos sistemáticamente y producir las vacunas o las fórmulas químicas necesarias para contravenir, para proteger, para inmunizar el cuerpo, ¿no? Y entonces podemos dar inicio de ahí, solamente allí, al inicio de la industria farmacéutica. Lo que ocurre es que, y esto irónicamente ha sido como que parte de un tema de un libro de Bruno Latour, es que lo poco científico del asunto es que la teoría de Pasteur fue aceptada de una manera brutal muy rápidamente, y cualquier tipo de oposición, detalle, ampliación o crítica al interior de la comunidad científica era prácticamente reprimida. Entonces tuvo una fuerza, los seguidores de Pasteur sobre todo, los movimientos higienistas, de tal magnitud, de tanto influjo en la entidad privada y pública, ¿no? Empezaron a aparecer, digamos, en ese momento empezaron a aparecer lo que se llama el tema de la salud pública, como un tema nacional, como un debate estatal, digamos. Los movimientos higienistas lograron, por ejemplo, que los médicos tuvieran una serie de comportamientos de higiene absolutamente regulados y legalizados, a tal punto de que no cumplir esas normas y esas restricciones era cometer un delito. Entonces, lo que se consideraba el hospital, imagínense, a principios del siglo XIX, que era el lugar donde te ibas a sanar, post-Pasteur el lugar donde te tenías que ir a enfermar, porque la condensación de bacterias estaba allí. Eran focos infecciosos los hospitales. Entonces, toda una serie de hábitos empiezan a transformarse de manera brutal. Y esto hace de alguna manera que los movimientos higienistas influenciados por Pasteur cobren un poder enorme a principios del siglo XX y sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Algo que Bruno Latour en un libro traducido al inglés denomina la pasteurización de Francia, por ejemplo, ¿no? Pero no es la pasteurización, digamos, de la industria alimentaria, sino la pasteurización de la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica opera sobre los cuerpos y sobre los sujetos. Entonces, lo que voy a hablar es un poco acerca de los debates. Los sintetizo en realidad, ¿no? Porque lástima no puedo voltear la computadora, es como que un poco inútil de repente ver las imágenes muy pequeñas, pero hay dos biólogos que me interesan en el debate contra Pasteur, o digamos alternadamente con Pasteur. Uno es, los dos son franceses, porque digamos el tema estaba allí. De hecho, que había una comunidad científica en la que se anclaba Pasteur, donde están otros biólogos como Lister, por ejemplo, o Koch en Alemania, ¿no? Digamos, todos son como una especie de comunidad científica que estaba un poco en la misma línea. Pero dos biólogos que me interesan, el debate incluye a otros más, son dos franceses, que son Claude Bernard, que se le considera, digamos, el padre de lo que es la medicina experimental actualmente, y Antoine Béchamp, que no se le considera en ninguna parte. Y Antoine Béchamp es un biólogo químico muy respetado en su época, que es prácticamente absolutamente olvidado hoy, incluso por los historiadores de la medicina. Y Claude Bernard tiene su propio grupo de seguidores, ¿no? De hecho, hay una serie de conceptos muy útiles en la medicina actual que tienen que ver con las ideas de Claude Bernard. Uno de ellos es la idea del medio interior, por ejemplo. En inglés le llaman internal environment, pero en francés es le milieu intérieur, que es como el medio interior, que es la temperatura del cuerpo. Y él analiza justamente cómo esta temperatura y cómo este ambiente interior, como esta comunidad, digamos, de órganos armoniosamente sostenida, se constituye en relación al campo exterior, manteniendo un equilibrio.
independientemente a que el clima sea muy alto, temperaturas muy altas o muy bajas, la sangre tiene básicamente la misma temperatura. O sea, el cuerpo se autorregula con una serie de situaciones como los poros, la respiración, y hace que el ambiente interior del cuerpo sea constante, incluso cuando el ambiente exterior puede tener inconstancias, ¿no? Entonces son ideas que influencian mucho a la medicina, que aportan mucho a la historia de la medicina, y que debaten con Pasteur en algunas cosas. Por ejemplo, en términos generales, Antoine Béchamp tiene un debate muy largo que dura 20 años con Pasteur. Yo diría que se odian con pasión y mutuamente. Y lo que critica finalmente, una de las cosas que hace que el debate entre ellos sea tan ácido y tan intenso es que se debaten la paternidad de algunas ideas. Béchamp reclama algunas ideas que Pasteur de alguna manera no patentiza. En esa época no habían patentes para las ideas de medicina, pero sí presenta primero. Y Béchamp reclama, digamos, la autoría de estas ideas. Esa es la parte un poco más inútil del debate, ¿no? ¿Qué importa quién presentó las ideas antes o después, etcétera? Los dos las tuvieron casi al mismo tiempo, aparentemente. Y lo otro es justamente la crítica, ¿no? Para Antoine Béchamp, que también era una autoridad muy importante en medicina, es que las bacterias no producen las enfermedades, sino que son la consecuencia de las enfermedades. Y esto es una diferencia así como enorme, ¿no? Y el debate que presenta Claude Bernard es básicamente el hecho de la importancia que Pasteur le dio al agente. Agente, llámese fermento, bacteria, elemento externo que entra al cuerpo, ¿no? Para enfermarlo, tanto sea un vino, una cerveza o una persona. Entonces, la importancia que recae sobre la gente en la medicina moderna es lo que le critica a Claude Bernard. Claude Bernard básicamente lo que le dice es que hay una importancia también del cuerpo, del terreno. El terreno es la otra palabra. Agente y terreno son los elementos en este juego de la enfermedad. El terreno es el cuerpo, en el caso de las enfermedades a las personas. Entonces, Bernard reclama básicamente que el medio interior, esta cosa que es una teoría muy bernardiana, es importante, juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Por tanto, el mismo agente entrando a un cuerpo distinto puede desarrollarse más vorazmente, puede no desarrollarse o puede desarrollarse a un ritmo muy lento. Y eso depende totalmente de un análisis del cuerpo, que está absolutamente desterrado de los inicios de la industria farmacéutica. A todos hay que poner la misma vacuna antirrábica, a todos hay que poner la misma vacuna contra la tuberculosis o lo que sea, porque el cuerpo no importa. O sea, todos están considerados como población, ¿no? Como un aparato conjunto, como una normalización, como una producción, digamos, más o menos absolutamente estándar, ¿no? De sujeto, de subjetividad, de cuerpo. Entonces esas dos fricciones me parecen muy importantes para trasladarlas a el otro tema que tenía para mí que ver con los fluidos migratorios, ¿no? Que están también enormemente vinculados con la idea de biopolítica. Porque considerando, digamos, al Estado-Nación como un cuerpo, de hecho, en el siglo XIX, otros autores, sobre todo sociólogos, o historiadores, hablan de lo que es el cuerpo social. Son teorías que se plantean en el siglo XIX, hablar del cuerpo social. Estoy pensando en Durkheim, en Comte, ¿no? Estas ideas del cuerpo social permitían justamente ver las estructuras de las sociedades, considerar el Estado como una cabeza, considerar, digamos, los cuerpos y considerar cada elemento social como parte, digamos, de una especie de organismo, ¿no? Más o menos organizado. Estas ideas justamente sobre el cuerpo social permiten pensar el cuerpo como un terreno y, digamos, toda especie de microorganismo, fermento o bacteria como un elemento ajeno entrando al cuerpo. Entonces, en términos pasteurianos podríamos decir que la inmunización del cuerpo es también la rigidez de las fronteras de los estados-nación sobre los procesos migratorios, ¿no?
Eso es justamente una de las cosas que yo estoy tomando como metáforas de este debate del siglo XIX, ¿no? Trasladado a otro terreno que tiene que ver ya con las sociedades del siglo XX y los procesos de tránsito de comunidades, de estas microcomunidades, ¿no? Migrantes hacia cuerpos externos, ¿no? Les adelanto cosas que ya he hablado aquí. Este es Pasteur, este es Michel Foucault, repetido varias veces, que tiene que ver puntualmente con el concepto de biopolítica. Michel Foucault no inventa el concepto de biopolítica, pero lo retoma de otros autores alemanes de los años 20, de los años 30 y sobre otros franceses de los años 60, pero lo que hace sí es darle cuerpo al concepto de biopolítica, lo desarrolla de una manera muy, muy concreta. Otro de los autores que habla sobre la biopolítica, aportando justamente lo que estamos hablando ahorita, lo que él llama, Roberto Espósito llama paradigma inmunitario a una especie de característica del siglo XX. Para él el paradigma inmunitario es esa tendencia de los estados a cerrarse sobre sí mismos, a constituirse en identidad a partir de una especie de autoidentificación con los elementos culturales internos, ¿no? Y por tanto una suerte a veces de temor o rechazo a elementos externos, ¿no? Que empiezan a perturbar esa serie de tradiciones más o menos autónomas, ¿eh? Y el otro que me parece crucial para ponerlo un poco en fricción con Foucault también, es Achille Mbembe, o Mbembe, no sé cómo se pronuncia, que es un pensador de Camerún, y él plantea casi a contramano de Foucault el concepto de necropolítica, que yo creo que está enormemente vinculado con sociedades como la colombiana, como la peruana, y por supuesto él estaba pensando en África. Pero, a ver, veamos. Si en las épocas de las monarquías europeas el rey era el dueño de tu vida y, digamos, te hacía vivir, o te hacía morir o te dejaba vivir. Dejarte vivir era algo pues que tu vida no le importaba. Tú podías vivir como un personaje silvestre saltando por los árboles, lo que sea, ¿no? Pero lo que hacía era producir tu muerte o dejarte vivir. Y la biopolítica lo que hace es fomentar, producir la vida, de alguna manera productivizarla, mejorarla para que funcione una máquina social, una estructura, digamos, económica, política, para la cual tu vida es importante, pero solamente si está vinculada con ella, si es parte de ese aparato de producción social. Por tanto, por eso el liberalismo tiene tanta importancia en la biopolítica, porque el liberalismo hace que tú seas un sujeto en la medida que vas a ser absolutamente productivo para la sociedad. Y porque vas a ser productivo para la sociedad se va a preocupar por tu nacimiento, por tu alimentación, por tu vida, la va a fomentar, por tu educación, ¿no? Por una serie de cosas que pueden ser, digamos, que pueden ser tan biopolíticas en el sentido maternal o paternalista o maternalista del término, ¿no? Achille Mbembe dice que la biopolítica no está desligada de la necropolítica. Y la necropolítica es la producción simultánea de muerte. Ya no solamente la producción de vida, sino la producción de muerte paralela. Y la producción de muerte también es una cosa estatal, de alguna manera se puede decir, de control, un mecanismo de control social que implica, digamos, el descarte, se puede decir la eliminación de determinados sujetos que no van a formar parte de ese espacio productivo neoliberal. ¿Okay? Entonces ahí hablamos justamente de una serie de cosas que tienen que ver con totalitarismos del siglo XX, ¿no? Incluso enormemente contemporáneos, ¿no? Dentro y fuera de las dictaduras, ¿no? Esta es una parte de las cosas que iba a hablarles sobre los bichitos estos, las dos carátulas de los libros de Pasteur, sus estudios sobre la cerveza, sus estudios sobre el vino de segunda mitad del siglo XIX, los estudios de microscopio que empieza a colocar en esta frase es de John Tyndall, lo que habla justamente es un poco la importancia del aporte de Pasteur en esta especie de batalla contra los seres microscópicos.
Justamente el vínculo para mí era justamente encontrar una serie de temas vinculados a los fluidos. Yo voy a comerme una buena parte de la charla porque creo que no va a alcanzar el tiempo. Esta es una de las primeras botellas Yo de... te quería decir una cosa. Sí. Como ha sido un poquito interrumpida la charla, tal vez podríamos terminar de esbozar unas ideas y complementar un poco con las... Yo creo que solamente con las partes de arte podría yo colocar también ahora. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Me queda. Más o menos 20 minutos, pero 15 o 20, pero si te parece, si hay tiempo, si hay posibilidad, de pronto para que quede más claro, porque si ahorita resumirlo en 15 minutos, Ok. la parte que creo que es más central todavía en la charla, puede ser un poco violento con tus ideas también, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Para reunirnos mañana? Sí, mañana nosotros tenemos una segunda sesión en la que hacemos una especie de digestión de lo que fue la charla, pero si tú tienes la posibilidad, podría ser bueno ¿A qué hora es? a la misma hora. Ah, perfecto. O sea, yo tengo una reunión a las 10:30 y puedo pasarme por aquí. A las 10, pero de ahí puedo pasarme por acá sin problema, ¿sí? Ahora conversamos de eso, pero para que no te sientas afanado y puedas desarrollar. Ya, ok. Entonces, bueno, antes un poco de seguir, creo que estaba hablando un poco muy de continuo y quisiera de repente, no sé, es que tengo la duda de si todos están como capturando un poco lo que digo, o sea, como de repente es demasiada cosa, yo no sé, de repente para mí es un poco... les he tratado de resumir de la manera más simple también las cosas, entonces no sé si se han captado, si están un poco... Sigo entonces, ¿no? Okay. Si tienen alguna observación o pregunta en cualquier momento me interrumpen, ¿no? Me parece mejor para tener un sensor de cómo está asimilándose la cosa. Entonces, relacionemos un poco nuevamente el concepto de biopolítica claramente, ¿no? Como una cosa que para Foucault en un momento determinado era absolutamente contrario a los regímenes monárquicos. La biopolítica era moderna y era liberal, ¿no? Producir la vida, fomentarla, auspiciarla, darle las condiciones para que se desarrolle. Y este concepto en realidad no es para otros autores críticos de Foucault una distinción con los regímenes autocráticos monárquicos, sino es una manera de ser más productiva o más eficaz el régimen totalitario. Controlar la vida era parte, ¿no?, del poder de los regímenes totalitarios sobre los individuos, pero ya no matándolos, sino dándoles un tipo de vida, fomentando un tipo de vida, haciéndolos encajar dentro de una cosa que finalmente termina dándole fuerza al régimen, al sistema, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Y por tanto, y eso es el aporte me parece más interesante de Membe, cuando plantea la necropolítica como, digamos, un elemento más que hace de alguna manera mucho más eficaz la biopolítica, es sumamente brutal, ¿no? Porque no solamente se puede producir vida, digamos, ¿no?, así nomás, porque para que sea mucho más productiva el sistema tienes que producir simultáneamente muerte, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, es que ha habido algo como de este concepto de necropolítica, digamos que no entendiéndolo como producción, como en términos Foucaultianos, sino en términos de administración, como la administración de la muerte. Sí. Entonces, no sé qué relación tenga eso, por ejemplo, con procesos de producción como dead labor o como el trabajo muerto también. Como Sí. No, estoy pensando en términos tan absurdos como terrorismo humanitario, por ejemplo, si quieres, en términos internacionales. Pero aquí uno podría hablar, por ejemplo, de los falsos positivos. O sea, hay una serie de situaciones en las que yo creo que hay una producción sistemática de muerte en paralelo a la producción de vida. Es más, ¿no? desde administración de la muerte. Una teoría del Estado que desde una teoría de la economía, por ejemplo. Es como una teoría del Estado, sí. Porque lo que hace Foucault en los estudios que tienen en el Collège de France en los últimos años 70, digamos, es prácticamente una teoría del Estado. De hecho, hay un libro de un autor colombiano que se llama Santiago Castro Gómez, reciente, hace 2 años, que se llama Historia de la gubernamentalidad, liberalismo, neoliberalismo en Michel Foucault, que es una forma muy bacán de entrar, digamos, al pensamiento de Foucault en torno a la biopolítica. Y no habla sobre necropolítica, pero
pero de alguna manera el pensamiento de Foucault desarrollado a fines de los 70 está muy bien expuesto allí en resúmenes. Entonces, lo que yo hacía para entrar un poco al subtítulo era, una vez entendida el tema de biopolítica, podríamos entrar al tema de flujos. El tema de flujos tiene que ver directamente con 2 o 3 cosas. Uno es la idea de estos microorganismos traspasados, flotando por el aire y pasando de una manera de cuerpo a cuerpo, ¿no? en las epidemias y en el control de las enfermedades o el descontrol de las enfermedades. El otro tenía que ver con una metáfora sacada de allí para hablar de los fluidos migratorios. Y el otro tenía que ver, para mí en paralelo, con una relación que puede haber entre cuerpo y fluido corporal, ¿no? Para resumir, o sea, de hecho que hay una tradición muy fuerte, muy interesante en el siglo XX entre arte contemporáneo, fluidos corporales y sobre todo acciones, arte-acción, o sea, pensando por ejemplo en el accionismo vienés, ¿no? Como una especie de momento paradigmático de un grupo en Viena de los años, fines de los 60. Allí, por ejemplo, se desprendían 2 cosas. Evidentemente, en los artistas que han trabajado los fluidos corporales durante los años 60, se debatía mucho el tema de cómo el cuerpo llegaba a un límite. O sea, produciendo fluidos corporales lo que hacía era romper ese límite. Algo que estaba dentro del cuerpo de pronto se encuentra afuera y ya no forma parte de la identidad del sujeto. Uno se desidentifica del fluido corporal. Y por otro lado, también estaba en el psicoanálisis un poco el tema de la abyección. Fuertemente desarrollado, digamos, allí, en estas experiencias. En paralelo a eso, uno podría pensar que existen determinados fluidos corporales que no son los desechos metabólicos y que pueden ser susceptibles de gestión biopolítica. Entre estos fluidos corporales, digamos, de gestión biopolítica, uno puede ubicar lo que es la sangre, el esperma y la leche. ¿Por qué fluidos de gestión biopolítica? Porque básicamente tiene que ver con la producción de cuerpos, con la producción de vida, con la producción de la especie, la reproducción de la especie de sí misma. O sea, tanto a través de la inseminación, a través de la transfusión o a través de la lactancia, lo que hacen estos fluidos corporales es que tienen la posibilidad de introducirse en otro cuerpo, ¿no? Para producir vida, para mantener la vida, ¿no? Entonces tienen una situación y un estatus distinto. Haciendo esta distinción, que es parte justamente del ensayo que estoy escribiendo y de alguna manera un poco vinculado también a la muestra de artistas colombianos que se prepara para Lima el próximo año, empecé a enfocarme puntualmente en uno de ellos, en uno de estos fluidos corporales y en su relación con la industria alimentaria, ¿no? El fluido lácteo, que puede ser justamente esta idea que me parece que puede ser los fluidos más sublimados del cuerpo que existen, y su relación, digamos, lactancia y poslactancia, toda esta extensión que la industria alimentaria ha creado, que hace que el ser humano sea el único animal sobre la tierra que no desteta nunca, ¿no? Nunca terminamos de consumir leche, como, digamos, hace cualquier otro mamífero. Y en esta, que es prácticamente está muy vinculado con los orígenes de la producción industrial, digamos, de alimentos, está la producción de lácteos. Hay toda una serie de debates muy interesantes en el siglo XIX acerca de la contaminación de los lácteos. Hay un norteamericano que escribe una especie de manifiesto en el siglo XIX muy interesante, en donde, bueno, dice... white poison le llaman, o sea, el veneno blanco. Habla de la producción industrial, digamos, de las vacas llevadas a la ciudad, que empezaban a comer grano, ya no pasta, no pastizales, y empezaban a producir una leche que era fácilmente contaminable. Entonces, en una de las frases que tiene, dice, las bacterias aman la leche más que los niños, ¿no? Entonces, era básicamente una manera de indicar, digamos, que eran un foco infeccioso, y muchas de las muertes tempranas se producían por el consumo de lácteos. Entonces hay toda una serie de campañas simultáneas que hacen en un momento determinado que la política entre a tallar, y los higienistas, yo creo que está muy vinculado con movimientos higienistas pasteurianos, postpasteurianos, que hacen, por ejemplo, que a partir de la pasteurización se encuentren botellas como estas, que ya son como que piezas de colección de museo, de 1884,
que hace justamente que aparte después de la pasteurización eso sea herméticamente sellado y que hay una garantía del Estado y de la producción industrial de que esto no contiene ninguna bacteria ni foco infeccioso, lo cual por supuesto encarecía el precio de la leche de este tipo de lácteos que no eran los otros que no tenían certificación. El proceso de certificación también se hace muy fuerte a finales del siglo XIX para controlar la producción ilegal, se puede decir, no controlada estatalmente, de alimentos en la vía pública, sobre todo en las ciudades emergentes. Esto es en Nueva York, por ejemplo, ¿no? esta botella. Bueno, profesiones que aparecen después. Este es, para que cuando no teníamos diapositiva, Antoine Béchamp y Claude Bernard, que son las polémicas que estaba recuperando en contraposición a Pasteur. Y bueno, les iba a hablar en una parte de aquí de la relación entre determinados fluidos corporales y arte contemporáneo, pero creo que es esta parte la que de repente me puedo saltar. Y creo que podría hablar más bien de lo que tiene que ver directamente con los lácteos. No sé. ¿Tenemos cuánto tiempo? 10 minutos más. Yo creo que... me explayo tal cual, en el ritmo creo que sería importante que... Aquí lo que estamos viendo un poquito que me parece importante para la sesión es cómo piensa un curador. ¿Qué? Y pues no soy un buen ejemplo. Por eso, un curador específicamente. Porque nosotros vamos a tener encuentros posiblemente con otros curadores. Y el despliegue de ideas que ha habido durante la sesión nos deja ver un poquito por dónde te metes, o para organizar una selección de problemas, temas y artistas y obras. Entonces yo creo que teniendo eso en cuenta, la decisión ahorita podría ser mirar algunos casos que nos ayuden a ver cómo tú haces esa unión entre esa teoría en la que te metiste y otra teoría que tenga que ver con arte, para ver sus vínculos entre teoría de arte y las ideas de Pasteur, sin violentar la charla, que creo que para todos, tanto para nosotros como para ti, es súper interesante que pueda llegar a un proceso natural. Ya, bueno, entonces, para exponer un poco los vínculos entre esto y la práctica artística, te digo que pueden ser hasta agarrados de los pelos, ¿eh? Porque, por un lado, pienso que al estar, digamos, inscrito en el plano de la cultura, el arte tiene un diálogo permanente con fenómenos políticos y sociales, con situaciones políticas y sociales. Pero de pronto siento que el enfoque que yo empecé a investigar un poco más fuera de la historia del arte, y ya más cercano a la historia de la ciencia, era del siglo XIX. Son una serie de polémicas del siglo XIX. Lo que yo creo es que quizás por ahí tiene que ver quizás con una forma de hacer curaduría, que es que de lo que se trata es de cómo uno extrapola un tema en otro terreno. Trasladar un tema que es un fenómeno casi de traducción, ¿no? Que uno podría decir que hay una serie de teorías que circulan en el mundo del arte. Casi los curadores terminan leyendo los mismos autores, eso es muy frecuente, se intercambian los libros, se citan entre ellos y aparecen muchas veces los mismos pensadores en torno a temas culturales y específicamente en arte contemporáneo, ¿no? No es difícil que un libro que logra, digamos, el impacto sobre un grupo determinado de teóricos o historiadores de arte o curadores, impacte después rápidamente, ¿no? Infectando todo el medio. Quizás lo que yo traté de hacer es un poco despercudirme de eso por un tiempo, tratar de no, digamos, explorar los temas que estaban siendo explorados, y lo cual me tuvo unos varios meses indagando temas que aparentemente no tenían nada que ver con mi actividad como curador. Y creo que así lo reconozco, o sea, porque definitivamente, o sea, creo que en mi mesa habían de pronto una serie de libros que si tú veías ese tipo que tiene que ver con el arte contemporáneo, o sea, lo que estaba haciendo era otra cosa. Pero en un momento determinado de este proceso digamos, de investigación, lo que empecé a hacer es tratar de ver justamente cuáles son los hilos que pueden conectar esta serie de debates, esta serie de temas con los otros, ¿no?
Y eso creo que es la parte un poco más forzada quizás, ¿no? Porque extrapolar temas, uno termina al fin de cuentas olvidándose de algunos detalles del debate sobre la fermentación, detalles del debate sobre la bacteriología y detalles del debate justamente sobre la causa de las enfermedades o no, para convertir todo eso en una metáfora que pueda uno traspolar a otros territorios. Por ejemplo, después trasladado justamente al tema de la migración. O sea, creo que la metáfora es más sencilla y yo no estoy diciendo, por ejemplo, y esto es un poco difícil justamente porque es un debate muy arduo con biólogos, que las bacterias no producen las enfermedades, como decía Antoine Béchamp. Entonces, tendría que alinearme, digamos, con los movimientos antivacunas, ¿no? Y una serie de cosas. Justamente me parece otro terreno, el cual yo no me muevo con mucha facilidad. Hay una serie de conocimientos que me faltan. Nunca he visto, digamos, no podría reconocerte en el microscopio la bacteria de la tuberculosis de un virus de la gripe. O sea, todas estas cosas se convierten en una especie de amasijo de metáforas que me ayudan a pensar otras cosas y que se convierte como una caja de herramientas útil, ¿no? Para trasladarse a otro territorio, puntualmente un análisis social, ¿no? Que después deviene una serie de vínculos con obras específicas que me parecen fácilmente, digamos, en diálogo, ¿no? con estas ideas, ¿no? Entonces lo que hago aquí es una especie de recuento histórico del tema de los fluidos corporales dentro de arte contemporáneo, como para poner determinados hitos, ¿no? Este es Mark Quinn, que esta obra es hiper famosa, fue expuesta, digamos, en la exposición Sensation que hizo Saatchi, coleccionista, que tiene una empresa de publicidad, ¿no? Y que ha movido bastante bien a una serie de artistas británicos, ¿no? En ese momento que eran la escena emergente del arte británico en los 90s. Pero lo paradigmático, digamos, en este vínculo entre fluidos corporales y arte contemporáneo es el trabajo de el accionismo vienés, ¿no? De hecho, hay todo este rollo de lo que llaman automutilación, ¿no? Que el accionismo vienés trabajaba, que eran determinados cortes, incisiones que se hacían en el cuerpo, como parte de sus acciones. Duraron muy poco tiempo, algunos de ellos fueron duramente reprimidos por el gobierno vienés, tuvo que exiliarse puntualmente. Bruce tuvo que exiliarse en Berlín durante 6 meses para evitar una condena, después de haberse masturbado delante, digamos, de una bandera vienesa mientras se tocaba el himno nacional. Entonces, ese tipo de cosas fueron reprimidas por la policía en los encuentros que ellos tuvieron. Voy a saltarme esta parte. Pero yo creo que podemos aprovechar aquí para hacer una pausa porque ya... Ok. Sí. Está nuestro profesor excelente que da una clase de teatro después de nosotros y viene. Puntual. Sí. Entonces, aquí queda, digamos, a mí me pareció formidable el tipo de aproximación que está haciendo Emilio como curador. Quiero que tengamos en cuenta que en este momento estamos viendo el despliegue de la mente de un curador enfrente de nosotros, cómo procede, ¿sí? Creo que esto es un buen abrebocas para mañana ver qué ha seleccionado dentro del contexto local y cómo lo asocia con estas ideas. Y entonces, es decir, creo que sería justo para todos poder ver un poco más de lo que está desarrollando Emilio. Vamos a cerrar aquí por hoy y mañana a las 12:30 bien en punto seguimos con la segunda parte de esta conferencia. Bien.